Bueno, chicos, chicas, aquí y allá vamos a retomar la idea que en la primera parte de la clase de hoy resolvamos algunas otras actividades de ecuaciones diferenciales de segundo orden, del estilo de las que nosotros tomamos en las evaluaciones, para que tengan una idea bastante clara de por dónde va la historia. Y en la segunda parte de la clase, la idea es empezar con el próximo tema, que es campos escalares o funciones de varias variables, que es lo mismo. Porque la idea es que en el parcial podamos evaluar todo el capítulo de integrales, más todo el capítulo de ecuaciones diferenciales, más lo que podamos ver, discutir de campos escalares. ¿Está bien? Recuerden que la idea siempre se evalúa, en general, hasta una semana antes del parcial. Si el parcial es el 29 de octubre, se supone que hasta lo que trabajemos hasta el 22 de octubre, la idea es poder evaluarlo en el parcial, con la expectativa de que todo lo que se aprueba en el parcial, obviamente no se vuelve a evaluar en el examen final. Entonces siempre tiene esa ventaja. Obviamente tiene la desventaja de que son más temas para el parcial, pero van a ver que eso es una falsa desventaja. Me parece que mientras más podamos evaluar en la instancia del parcial, más a ustedes y las acerca a tener aprobada o acreditada la asignatura, lo cual siempre es beneficioso. De manera que el examen final debería terminar siendo casi un trámite si el parcial lo tienen bien aprobado. ¿Alguna duda alrededor de esa situación, chicos, chicas? ¿Ninguna? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a retomar aquí donde hemos quedado, en esta actividad que me parece bastante representativa e interesante de lo que a nosotros nos gusta evaluar. ¿Se acuerdan que habíamos discutido que el dato que teníamos era esta ecuación diferencial de aquí arriba? No, esto no. Bueno, una catástrofe ocurrió. Volvamos a la normalidad. Esto. Decíamos, ¿se acuerdan? Que teníamos esta ecuación diferencial dato, que es una ecuación diferencial de segundo orden lineal, ¿no? Y segunda en más 4i, igual a bx con bx, que es el término independiente, no es nulo. O sea que es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden no homogénea. ¿De acuerdo? Entonces nos daban una descripción de lo que observábamos en la gráfica y nos pedían que, de acuerdo a estos datos, cuál de los siguientes términos puede corresponder al término independiente. Y nos dan tres opciones. Bueno, ¿se acuerdan que por los teoremas que tenemos a disposición para poder encontrar la solución general de esa ecuación diferencial ordinaria está conformada por la solución de la homogénea asociada? Está bien que siempre vamos a poder encontrar, porque tenemos un método semi-empírico para poder encontrarla, y una ecuación, una solución particular, más una solución particular. Complicado porque no tenemos un método para encontrar una solución particular de una EDO de estas características, pero con algo de ingenio podemos decir bastante lo que está ocurriendo. Cuando digo algo de ingenio tiene que ver con observar un poco las soluciones que se proponían o las curvas soluciones que se proponen en la actividad. Entonces veíamos que muchas eran una especie de mezcla, ¿no?, entre trigonométricas y exponenciales, y hay una muy interesante que era esta que está acá, que es una exponencial de tipo pura, ¿no? La ven, ¿no? Y esa exponencial de tipo pura es del tipo a por e a la kx con k mayor que 0, ¿no? Porque la forma que tiene esa exponencial hace que si obviamente el exponente multiplica la variable independiente, tiene que ser mayor que 0. ¿Hay alguna duda con eso? Porque la clave de la actividad era darse cuenta de eso.
y en una eventual situación de parcial barra examen, son esas cosas que uno tiene que rápidamente detectar, porque si uno detecta rápidamente la ayuda que le estamos dando, la actividad termina siendo relativamente sencilla. Porque después hay que hacer encajar las piezas del rompecabezas con lo que nosotros sabemos, pero ya las piezas del rompecabezas sabemos cómo van encajadas. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Porque cuando uno ve esa ecuación diferencial que está resaltada ahí, rápidamente ver cuál es parte de su solución, porque la solución de la homogénea asociada sale fácil, porque el método semiempírico nos va a decir que esa ecuación diferencial tiene una ecuación característica asociada que es esta, ¿no? R cuadrado más 4 igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, y de acá habíamos visto que podíamos rápidamente encontrar que las raíces tenían la forma que tanto nos atemoriza, que es la raíz más menos la raíz de menos 4, ¿no? Eso es lo que en principio nos atemorizaba, pero después de haber recorrido el derrotero de las tres posibilidades, no nos atemoriza tanto, porque en verdad ya sabemos cómo va a ser. Porque sabemos que de esta raíz doble negativa, nos vamos a quedar con una sola raíz de las dos. Podemos quedar con cualquiera de las dos, pero nos quedamos con la positiva. Y que va a ser la que tiene la forma 2i, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Como devenía el 2i de la raíz de menos 4. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y entonces, la solución de la homogénea asociada tiene la estructura C1 por el seno de 2x más C2 por el coseno de 2x. Porque nos queda e a la 0 por x acá y e a la 0 por x acá. ¿Está bien? Todo lo que estoy diciendo rápidamente, que ya habíamos discutido el otro día. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta de dónde estamos llegando y por qué? Deténganme, porque la idea es aprovechar esta instancia de reflexión colectiva para sacarnos todas las dudas. ¿Queda claro esta situación? Entonces tenemos la solución homogénea asociada que tiene esta forma. La solución general, entonces, de esta ecuación diferencial que nos están dando es C1 seno de 2x más C2 coseno de 2x más una solución particular que desconocemos en principio. ¿Para qué hago esto yo? Si no me piden esto, ¿se dan cuenta? No me están pidiendo esto, me están pidiendo que de las tres términos independientes posibles, digamos cuál es el que falta. Pero en función de lo que estuvimos viendo el otro día, me parece que estamos empezando a percibir, y es importante que detectemos eso porque se satisface siempre esa propiedad o situación, que la solución particular, que la nueva, que me va a dar la solución particular para encontrar la solución general, tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver con este término independiente. Muchísimo que ver. Tanto que ver que casi son primas hermanas esas soluciones particulares y el término independiente. Cuando digo que tiene que ver, ¿qué estoy diciendo que tiene que ver? Y claro, porque si uno observa las curvas solución que nos dan dato, ¿no? Hay muchas combinaciones lineales, si se quiere, uno puede especular entre trigonométricas y exponenciales, ¿no? Fíjense cómo son acá. Tengo una parte trigonométrica y otra parte exponencial. Y eso pasa siempre. Está bien, no tengo todas las infinitas soluciones, pero bueno, con esa tendencia más lo que sabemos de ecuación diferencial, uno puede empezar a conjeturar razonablemente bien o con buen fundamento algunas hipótesis. ¿Cuál es la primera hipótesis que voy a poner a prueba y a partir de la cual vamos a avanzar? Bueno, como habíamos visto el otro día, que el término independiente B2 no puede ser nunca término independiente de esta ecuación diferencial. Perdón. ¿Por qué? Quiero hacer esto. Ahí está. Quiero venir acá. Mantener. Porque escuché que entraba alguien más. Vuelvo. Decíamos
ahí podemos conjeturar con razonada prueba o razonable evidencia. Ah, mira qué mal que quedé. De una manera catastrófica. Ahí está. No, peor. Ah, con este quedé mal. Que el término B2, ¿no? No puede ser término independiente de esta ecuación diferencial. Y vamos a pensar en los argumentos. ¿Cómo argumentaríamos que no puede ser? ¿Qué les parece? Escucho pruebas o escucho razonamientos, si les parece darlos. ¿Por qué seno de x no puede ser término independiente de esa ecuación diferencial? Lo di algo de la conjetura, la dije recién. ¿Qué relación tiene que haber en la solución particular y el término independiente? Hay una relación de similitud morfológica, si se quiere. Si mi término independiente es el seno de x, como estoy queriendo pensar o evaluar ahora, la solución particular que yo voy a agregar tendría que ser parecida al seno de x. Tendría que tener algo de trigonométrico. No es lo que ustedes tienen que... No se lo va a evaluar estrictamente desde ahí, pero está bueno que podamos reflexionar alrededor de eso, porque nos va a ordenar y va a permitir que cerremos este capítulo de ecuaciones diferenciales con cierta seguridad. Entonces, si el término independiente tiene que parecerse a, a la solución particular, y observo y analizo que en las soluciones hay pedazos exponenciales, hay exponenciales puras inclusive, hay una exponencial pura que es la que indiqué ahí, que esa exponencial pura puedo generarla. ¿Por qué? Porque ¿qué tendría que hacer? Que C1 y C2 valgan 0, por ejemplo, me saco el pedazo trigonométrico y tengo una posibilidad de generar una exponencial pura, ¿no? ¿Se dan cuenta que el análisis o la discusión que estoy haciendo alrededor de esto carece, si se quiere, de grandes principios teóricos que nos organicen? Es un enfoque bastante práctico, como veníamos discutiendo. Y esa es la idea que nosotros tenemos y nosotras para que ustedes tomen estos conceptos de la ecuación diferencial. Que no busquen alguna prueba teórica recóndita para una justificación de este asunto. Mírenlo con una mirada mucho más pragmática, si se quiere, y traten de incorporarlo desde ahí. Decía, entonces, la solución particular, que está vinculada, que determina el término independiente, y viceversa, no puede ser seno de x, porque si fuese seno de x, si el término independiente, perdón, fuese seno de x, acá tendría que haber algo que se parezca al seno de x, que le incorpore un pedazo trigonométrico más a la solución general. Y si yo voy ahí y observo, en las soluciones que a mí me están dando, no hay ninguna que sea pura. O sea, hay combinaciones lineales de trigonométrica y exponenciales. No puede ser. Y ustedes me preguntarán con razonada justificación. ¿Y esto que yo estoy diciendo acá, bastará, alcanza para en la situación de parcial o examen descartar al seno de x? Y está a mitad de camino. No sé si alcanza del todo, pero en el examen no le vamos a preguntar algo que requiera mucho más que lo que estoy diciendo ahora. ¿Se entiende? La cosa puede ser que vaya por otro canal. ¿Cómo lo tendrían que justificar? Si quieren ser muy técnicos y específicos, para justificarlo técnica y específicamente, la materia tendríamos que darle un pedacito más que no se lo vamos a dar. O sea, que no le vamos a evaluar esto. Pero no quiero discutir, por eso no quiero detenerme mucho en cómo probar o no probar que el seno de x es la solución. Quiero que lo veamos de esta mirada que le estoy dando ahora, diciendo, insistiendo, que el término independiente tiene mucho que ver con la solución particular de la ecuación no homogénea. ¿Está bien? Entonces, con esa información usted tiene que poder descartar por ahora el seno de x. Si más o menos me creen lo que les dije, nos quedan dos posibilidades, ¿no? Nos queda la posibilidad de el e a la menos x y de e a la 2x. El que creyó lo que les dije
o la que creyó lo que le dije, rápidamente me va a decir cuál va a ser el término independiente. Y no hay mucho margen acá. Esa E a la 2x. Porque E a la menos x, si la naturaleza de la solución particular se parece a la naturaleza del término independiente, es una exponencial decreciente. ¿Está bien? Y fíjense, exponenciales decrecientes. ¿De acuerdo? Más allá de eso, en este punto sí tenemos más para hacer. Sí tenemos más para justificar porque está atado a lo que discutíamos antes en las actividades del otro día. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando el término independiente tenía forma e a la o a la EKX, uno tenía una manera, un método, un pequeño método para encontrar una solución particular? ¿Está bien? ¿Qué teníamos que hacer? Y supongamos cuál sería el razonamiento que podrían hacer acá eventualmente si tienen gana y tiempo en el examen final. Y nosotros teníamos esta ecuación diferencial. Y segunda más 4i igual a la, propongo que el término independiente es e a la 2x, ¿no? ¿De acuerdo? Sabemos que la solución de la homogénea asociada tiene la forma C1, C a la 2x más C2 coseno de 2 a la x. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser la solución particular? ¿Cómo va a ser? Y habíamos pensado en el verdadero y falso último que hemos dicho, que podemos proponer en este caso una función de prueba que sea e a la kx, ¿no? ¿Está bien? Y si yo les dije, está bien, que la solución particular tiene una naturaleza similar a la del término independiente, para abreviarnos, ya proponemos que esto es e a la 2x, ¿no? Entonces nos va a quedar a por e a la 2x. Entonces la idea que sería, y como procedíamos antes con las homogéneas, proponer la derivada primera de esto, ¿qué me va a quedar? 2a e a la 2x, la derivada segunda de esto, y nos va a quedar 4a e a la 2x. Entonces, con esta información vamos a la ecuación diferencial dato y vemos si hay algún valor de a que haga que la función de prueba que estamos definiendo como potencial solución particular sea solución de nuestra ecuación dato. Si encontramos un valor de a, tenemos la solución y después verificamos que esa solución coincida con las curvas dato. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar 4 veces a e a la 2x, que es la derivada segunda, ¿no? Más 4 por a e a la 2x, ¿está bien? Acá tengo la derivada segunda y esto es la derivada, la función que estoy probando. Y eso tiene que ser igual a la 2x. ¿Se acuerdan del lío que me había hecho al final con K, con la A? Interesante reflexión que pueden volver más adelante en la grabación y se van a dar cuenta que tiene absolutamente sentido, que K depende de A y A depende de K, y después vamos a ver por qué, eventualmente lo pueden revisar después en el video. La conclusión a la que había llegado tenía fundamento y todo el sentido del mundo. Bueno, ¿qué Profe, tengo que hacer acá? Sí, eh, ¿no sería 4 por 2? O sea, porque y pero solo es 4 por i. y prima estamos acá, es 2a por e a las 2 de aquí, ¿no? Sí, Y la segunda, este 2 vuelve a bajar, sí, queda sí, 2 sí. por 2 por a, Claro, pero 4. cuando lo reemplazás en la general hay un 4 delante de la i. Claro que está acá, entonces te queda 4, la i es esta que estoy probando. Sí, sí. A Ah, ok. por, ¿te das cuenta? Bien, Sí, sí. este es i. Tachemos acá, ahí está. Entonces saco factor común, es a la 2x, acá me queda 4a más 4a tiene que ser igual a la 2x. El razonamiento es similar, que para el caso de las homogéneas, si el término de tipo exponencial es fácil de llevar adelante. Si ya es de otro tipo, la cosa es un poco más complicada. Como está, les sugiero la lectura en el capítulo. No lo vamos a evaluar desde ahí, repito. No es que para la no homogénea ustedes van a tener que proponer según un método una solución de la no homogénea, como está ahí presentado, pero este tipo de actividades tienen que poder resolverla. Tienen que tener alguna inventiva, algún ingenio para encontrarle una vuelta a este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque a la larga, cuando se enfrenten a la vida real con este tipo de situaciones, tienen que poder encontrar la vuelta. Esa es un poco la expectativa.
Bueno, encontrar la vuelta, ¿qué significa? ¿Existirá algún valor de A que haga que esto por E a la 2x sea igual a la 2x? ¿Qué tengo que pedir? Que 8A tiene que ser igual a 1, ¿no? ¿Está bien? Y entonces A tiene que ser igual a 1/8. ¿Está? Eso quiere decir que mi solución particular es igual a 1/8 e a la 2x. ¿Lo ven? Claro, y está bien. Tiene sentido porque cuando volvíamos sobre las curvas solución, porque se va a borrar esto, vuelvo sobre la curva solución, hay una que es esta, ¿no? Que es del tipo e a la 2x, o tiene la pinta de ser del tipo, no tengo el dato y la ordenada, pero no me importa. Es del tipo e a la 2x porque es creciente y tiene una, y bueno, tendrá una ordenada que será 1/8, me imagino. No me daban tanta información, no hace falta. Si el razonamiento fuese al revés, si el término independiente hubiese sido e a la menos x, hacía todo el mismo procedimiento, porque lo tendría que haber hecho eventualmente, y van a llegar a que la solución particular sería del tipo a por e a la menos x, ¿no? Con un número real. Y eso ya no tendría sentido para con esta posibilidad, porque no hay ninguna que sea e a la menos x, ¿entiende? ¿Está claro? Es de lo más difícil que puede haber este ejercicio, esta actividad. Por eso me pareció interesante que la discutamos acá en forma colectiva, porque si ustedes pueden resolver esta actividad, todo lo demás lo van a poder resolver en relación a EDOs de segundo orden, lineales, no homogéneos, homogéneos, como sea. ¿Está? ¿Hay algún aspecto de la actividad que no los convenza, que les presente dudas todavía? Bueno, le hemos discutido el otro día, lo hemos discutido otra vez hoy, cualquier grabado, cuando vayan preparando el parcial, revisen esto porque está bueno. El ítem B, que parece más cortito, todo lo que parezca cortito en este escenario, en este contexto, debe llamar la atención, dice, dada esta ecuación diferencial, que está acá, nos piden más convencional, más tradicionales este ejercicio, dice analizar si esta función y esta función son soluciones. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nos piden que analicemos si unas candidatas son soluciones? Porque la EDO, ¿cómo es? O sea, tuviesen que clasificar. Es de orden 2, homogénea, pero ¿qué clave? ¿Qué pasa acá con estos coeficientes? Claro, esa coeficiente es variable y cuando la EDO es de coeficientes variables, no tenemos ahí sí no tenemos un método práctico de ninguna manera para encontrar una solución, la solución general de esta ecuación diferencial. Por eso en ese caso, digo, nos van a proponer que probemos algunas funciones candidatas a ver si son soluciones o no. Y siempre nos van a proponer una determinada cantidad de candidatas que si queremos luego encontrar la solución general, nunca van a ser menor que ¿qué cantidad? De 2, porque es de tipo homogénea, ¿de acuerdo? Si es homogénea, me van a proponer 2, mínimo. Si me proponen más, puede ser, pero se supone que o bien la que sobre no es solución, o bien la que sobre tiene que ser combinación lineal de la base, ¿no? Siempre y cuando de las tres candidatas tengan buena pinta de que pueden ser combinaciones lineales, que pueden ser linealmente independientes. Y fíjense que las tres pueden ser linealmente independientes entre ellas, si son soluciones, porque tengo la raíz de x, 1 sobre x y 0. Las tres son linealmente independientes. Lo pueden probar mentalmente, pero cualquier cociente que hagan entre tomás de a pares, bueno, en verdad no, pero lo que pasa es que la I3 es una trampita. Supongamos que la I1 y la I2 seguro son linealmente independientes, ¿no? Porque me queda raíz de x sobre 1 sobre x no va a ser una constante. La 0 vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nos dicen, si puede, dé la solución general de la ecuación diferencial y luego dos soluciones particulares. Entonces, vamos a poner una pantalla en blanco. Acuérdense cómo es la... Por favor, acuérdense cómo es, porque no lo voy a ver. Era. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acordó? Sí.
C. 2x cuadrado por la derivada segunda. C. Menos y igual a 0. Entonces, una de las funciones candidato era raíz de x, la otra función candidato es 1 sobre x y la otra es 0. Bueno, la derivada primera de la raíz de x, ¿cuánto es? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está bien? Y la derivada segunda, ¿alguien se acuerda? Díganmela rápido, por favor, si alguien se acuerda. Si no, háganla en algún lado, porque no te van a derivar esto. ¿Qué sería la derivada segunda? Escucho propuestas. Tengo la derivada segunda, la raíz de s es x a la. Esto sería x a la menos un medio sobre 2, ¿no? Tengo que derivar esto. Tengo que derivar esto. X a la menos un medio sobre 2 me queda x a la menos un medio más 2 medios. Me queda x a la un medio. ¿Qué me queda acá? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? No, 3 no, porque acá me queda menos un medio más 2 medios es... no, tengo que restarle, perdón. Menos un medio, menos 2 medios, menos 3 medios. Está bien. O sea que acá x a la menos 3 medios está segura. ¿Y después qué tengo que hacer? El menos un medio baja acá. O sea que te queda menos un medio sobre 4. Sobre menos 4. Y en algún lado me equivoqué. Pero no importa. Vamos a ver si me equivoco, lo voy a arreglar rápidamente. Voy a la ecuación dato y veo si hay solución. Cuando voy me va a quedar 2 veces x al cuadrado por, supuestamente algo que no tiene mucha pinta, pero vamos a ver qué pasa, sobre 4, ¿no? Más 3x por 1 sobre 2 raíz de x menos raíz de x. Me pregunto, ¿esto sería igual a 0? Veremos. Y después voy a acomodar qué pasó. Sí, pasó algo. ¿Qué tengo que hacer acá? Y tengo que sumar esto. ¿Qué me queda acá? X al cuadrado menos x a la menos 3 medio. ¿A qué es igual esto? ¿Cómo lo sumo? Y me queda x a la 2, o sea que a la 4 medios, ¿no? Menos 3 medios, ¿no? Y acá supuestamente me va a quedar menos un medio. Esto me queda la raíz de x, ¿no? ¿Está bien? O sea que me queda menos un medio por raíz de x. Acá, ¿qué me va a quedar? 3 veces x por x a la menos un medio, ¿no? Y acá me queda 3 medios. X por x a la menos un medio es raíz de x, ¿está bien? Y creo que la derivé bien, porque si veo bien acá, me queda menos un medio, menos raíz de x, menos 3 medios de x. Más 3 medios de x igual a 0. Muy bien. Hay que tenerse fe, hay que ser optimista siempre. Está bien. ¿Se dan cuenta? Satisface. Bueno, ¿cuál es el lío algebraico acá? Bueno, sí, hay que trabajar con exponentes, sumar exponentes. Va a haber lío en ese sentido. Prepárense para eso, porque tiene una estructura similar a lo que puede tener una ecuación a coeficiente variable típica. Es bastante típica esta. Hay que estar amigado, hay que amigarse con derivadas. Pero la derivada pueden derivar. No usan. Pueden usar. No pueden usar. El escrito es como el libro abierto, pero sin dispositivos electrónicos, digo. Pero pueden tener tabla derivada. Y si no, tienen que andar. Bueno, es solución. Hacen lo mismo con la otra, que no lo voy a hacer porque es más fácil de hacer. ¿Está bien? O sea que I1, E y 2 son solución. Lo interesante, que si yo tomo esta también es solución. ¿Se dan cuenta? Porque la derivada primera de 0 es 0 y la derivada segunda de 0 es 0. O sea que es solución de esta ecuación diferencial. Porque me va a quedar 0 más 0 menos 0 es igual a 0. ¿Está? Tenemos dos soluciones, que son I1 y 2. O sea que la solución general de esta ecuación diferencial va a tener la forma C1 por raíz de x más C2 por 1 sobre x. ¿De acuerdo? Sin embargo, veo que la función i3 igual a 0 también es solución. Lamentablemente,
no cumple con lo que hipotéticamente nosotros sabemos, que cualquier solución debe poder escribirse como una combinación lineal de la base. ¿Sí se puede escribir o no se puede escribir? La I3, ¿se puede generar como una combinación lineal de la base? Claro, si C1 y C2 valen 0, es una combinación lineal de la base, por lo tanto es una solución. La trampita de esta actividad era que muchos proponían que la I3 es singular, podría ser una solución singular de la ecuación diferencial, pero en verdad no lo es, ¿no? Porque si yo puedo escribir, si puedo generar la solución como una combinación lineal de la base, también va a ser una solución. Lo que pasa es que lo que está diciendo esta actividad también, como otro hallazgo teórico, si se quiere, es que la solución trivial, es decir, la solución nula, siempre va a ser solución de una EDO homogénea. ¿No? Es obvio que de cualquier EDO homogénea la función igual a 0 va a ser solución. ¿Por qué? Porque este es igual a 0. Si yo derivo al 0, ya derivándolo una vez, me hace que sea igual a 0. Si yo sumo 0 con 0, va a ser 0, que va a ser siempre igual al término independiente, que en este caso es 0. Es una consecuencia práctica o un resultado práctico de cómo está constituida la ecuación diferencial homogénea. ¿Está bien? ¿Está claro el procedimiento? Procedimiento típico para este tipo de actividad de tipo más abstracta, en donde no estamos discutiendo una solución problemática con sentido físico-químico, sino que estamos poniendo a jugar los elementos teóricos de la unidad ecuación diferencial. Diferente es un problema de este tipo. Muy interesante también. Este es más, que también me gusta evaluar, cada tanto parece, porque es el típico problema en donde puede aparecer una ecuación diferencial ordinaria, en este caso a coeficiente constante, y en este caso no homogénea. ¿Se dan cuenta? Es interesante. ¿Por qué? Dice en el diagrama adjunto, la función x es como un x de t, dice que la función posición de un cuerpo que se desliza por una rampa es 5 grados de pendiente, tal y cual está indicado ahí. Entonces, en verdad eso está mal, no es la EDO que modeliza el movimiento. A ver si se dan cuenta que este problema teórico tiene ese enunciado, hay un error. Me dicen, entonces la EDO que modeliza el movimiento es esto de acá. Hay un error ahí. ¿Qué es lo que modeliza el movimiento? ¿Es un? No, está bien. Es un problema de tipo teórico. El problemita, lo que está mal enunciado ahí no es la ecuación diferencial, no es el dato, sino que eso que yo resalté ahí no es una EDO. Así todo, todo englobado. ¿Qué es eso que yo destaqué ahí? Un PBI. Entonces, lo que debería haber dicho el problema, entonces, el PBI que modeliza el movimiento es ese de ahí. ¿De acuerdo? Es 20x segunda más x' igual a 30, x0 igual a 0 y x' 0 igual a 0. Entonces, el PBI que modeliza el movimiento es ese. Está mal, la EDO no modeliza un movimiento. Porque aparte la EDO no puede modelizar un movimiento, un único movimiento, porque la EDO me da un conjunto infinito de soluciones. O a partir de la EDO deviene un conjunto infinito de soluciones. Lo que va a modelizar un movimiento es un PBI. Bueno, la primera preguntita típica es, si el diagrama adjunto, nos piden que en el diagrama adjunto grafiquemos el cuerpo en el instante en que se coloca en la posición para alargarlo por la rampa. ¿Cuál les parece que va a seguir? Nos parece que va a ser acá, ¿no? Supongamos que lo ponemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Supongan que el cuerpo es una pelota. ¿Está bien? Ese es el instante t igual a 0, que obviamente para nosotros es x en 0 igual a 0. Y aparte tiene velocidad inicial 0, ¿no? O sea que está quieto en ese momento. Solamente va a caer por acción de la gravedad. Eso quiere decir velocidad inicial 0. O sea, se va a desplazar por acción de la gravedad. Y después dice,
Según lo que se observa, no, dice, luego graficar dónde estará aproximadamente unos segundos después de iniciar el movimiento. ¿Dónde le parece que va a estar? Va a estar por acá, va a estar por acá, va a estar por acá o va a estar por acá. Es elemental, pero bueno, no está de más indicarlo. Lo que pide es eso, sentido común, porque el sentido común define lo que tenemos que luego resolver, en este caso. ¿Por qué? Porque según lo que se observa y lo que se quiere medir, graficar el eje de referencia más apropiado a efecto de modelizar este proceso. Y esto es importante, porque una cosa es lo que uno ve en términos reales y lo que luego decodifica en términos matemáticos para poder interpretar correctamente el fenómeno. ¿Cuál sería el eje de referencia más apropiado al efecto de modelizar este proceso? ¿Cuál les parece que es? ¿Le parece que es este? No, más inclinado. No, exactamente. El eje de referencia es el que pasa por la rampa. Este es el eje de referencia más apropiado. Uy, no me da el no y no puedo. Bueno, el que pasa por la rampa, no puedo, no me da el ángulo, la perspectiva. Es en la rampa el eje de referencia apropiado. Es la rampa, ¿está bien? Obviamente, cuando uno toma ese problema y construye el sistema tiempo X, ¿no? Que es la función que yo quiero encontrar, no se va a parecer a la rampa. ¿Está bien? Probablemente arranque esto de la posición 0 y a medida que pase el tiempo, eso empieza a crecer. No va a tener que ver exactamente con la rampa, no me va a dar una, una línea recta, no tiene por qué darme una función lineal la solución de ese problema. Es obvio. ¿Por qué? Y porque el cuerpo, a medida que se vaya desplazando por la rampa, va a ir acelerándose. Tenemos aceleración. Entonces va a ir adquiriendo velocidad y no va a ser constante la velocidad de desplazamiento. Y como no va a ser constante la velocidad de desplazamiento, no puede ser nunca una lineal la solución de este problema. Pero está bien, no importa. Lo que nosotros tenemos que poder es entonces es tomar este problema con este eje de referencia que está acá, que me va a estar poniendo este eje de referencia X, y en qué momento va a estar el cuerpo a cada tiempo t, ¿no? Porque lo que me va a indicar acá, dónde va a estar el cuerpo a cada tiempo t, eso es cierto. Pero esa información voy a tener una minada mucho más completa cuando pueda tener un sistema de representación X de t, una curva que me describa apropiadamente lo que está pasando acá. ¿Está claro? Bueno, no es menor esta disquisición o esta discusión que hemos tenido, porque son problemas o son equivocaciones que muchas veces cometemos. Eso de poner el eje de referencia acá, como si representara lo que está pasando, no es cierto y no es útil para nada. ¿Está bien? Bueno, recién entonces, aclarado el asunto, bueno, al discutir esto nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, que la solución que devenga de esta ecuación diferencial no puede ser lineal, ¿no? Porque el sentido común indica que a medida que la pelota gire, va a ir acelerándose. Por lo tanto, la velocidad no va a ser constante. Y si la velocidad no es constante, no puede ser lineal nunca la solución de este problema. ¿Está? Bueno, hallar X, la función de posición que describe la caída del cuerpo. Y acá tenemos un problema similar al que teníamos antes. ¿Por qué? Porque para cuando clasificamos esta ecuación diferencial, vemos que es ordinaria lineal homogénea. No, perdón, de segundo orden, pero no homogénea. Entonces, no tenemos todavía, en principio no tendríamos algún método que me permita descubrir la solución particular de esta no homogénea. Pero acá viene el otro truquito, y este va a servir siempre. Fíjense la ecuación diferencial. ¿Se le ocurre proponer una solución particular de prueba muy pavota que va a ser siempre solución de una que tenga esta forma? Miren el término independiente. Y esto que van a aprender hoy les va a servir para siempre. Miren el término independiente. El término independiente es 30. Fíjense cómo está construida la ecuación diferencial. Falta, en la ecuación diferencial, lo que está faltando es no forma parte de la ecuación diferencial la incógnita. No está X, pero está su derivada. ¿No? No está X, pero está su derivada. Entonces, la solución particular que yo quiero proponer, ¿qué les parece que podría ser?
tiene que ser una función cuya derivada primera sea 30, de tal manera que su derivada segunda sea 0, ¿no? Entonces nos va a quedar 30 igual a 30. Sentido común, pleno sentido común. Entonces la solución particular, ¿cómo va a ser? 30t, ¿no? Está bien, pero t. Claro. Entonces derivamos una vez, nos queda 30, ¿se dan cuenta? El sentido común funcionando a pleno. En el contexto del examen, probablemente le digamos la solución particular es 30 para evitar, es 30t, digo, para evitar conflictos legales. Le vamos a informar o le vamos a dar algún indicio de cómo debería ser la solución particular. ¿Está bien? Pero bueno, acá que lo podemos pensar, está bien, nos cierra perfectamente. Cuando el término independiente es una constante, es muy fácil encontrar una solución particular. También está basado en el método de prueba y error, obviamente, pero es muy fácil encontrarlo. Bueno, tenemos la solución particular. Aclarado el punto, podemos encontrar fácilmente la solución general de Saedo y luego, con las condiciones iniciales, encontrar la solución de este problema. ¿Por qué digo que podemos encontrar rápidamente la solución general y luego la del problema? Y bueno, volvemos por acá. Tenemos que x segunda era más x prima, pero me falta. Acá era 30, ¿no? ¿Qué multiplicaba x segunda? 20 es igual a 30. Ya con este truquito que aprendimos, vimos que la particular es 30t. Entonces, ¿puedo encontrar la solución del homogéneo y luego entonces la general y luego con las condiciones iniciales encontrar la solución al problema? Y sí, deberíamos poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora si lo pienso, homogénea tiene una ecuación característica asociada que es 20, ¿no? R cuadrado más R tiene que ser igual a 0. Sacamos factor común R y nos queda 20R más 1 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, una raíz de este problema es 0. ¿Está? Y la otra raíz de este problema debería ser algo así como menos 1 sobre 20. ¿Está bien? Bien. Entonces, la solución general de la EDO, no la del PBI, sino la solución general de la EDO, porque la solución del PBI es una sola, va a ser C1 por E a la 0x, ¿no? Más C2 por E a la menos 21, perdón, T. T más 30t. Bueno, ¿cómo encuentro la solución del problema a partir de la solución general? Encontrando los valores de los constantes que hagan que las condiciones iniciales se satisfagan. Las condiciones iniciales eran fáciles, las pongo por acá. X en 0 igual a 0 y x' en 0 igual a 0. Entonces, si yo evalúo esto en 0, ¿qué nos va a quedar? Esto es directamente C1, ¿no? Me va a quedar C1 más C2 tiene que ser igual a 0, ¿no? Y para encontrar quién es y' en 0, tengo que derivar esto. Cuando derivo esto me queda C1 se me va, acá me queda. Es igual a menos C2 sobre 20 a la menos 1,20 de t, ¿no? Más 30. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Pero acá me va a quedar, todo esto es 1 porque tengo que valorarlo en 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hice? ¿Está bien? ¿Está claro? Porque están mirando ahí como si hubiera hecho mecánica cuántica, pero derivé nomás la solución general para jugar con la condición inicial, para poder hacer la condición inicial y encontrar la constante. Entonces, acá yo sé de este lado que sabemos que C1 igual a menos C2, ¿no? De esta condición. Y de esta otra condición, sabemos que I' en 0 es igual a menos C2 sobre 20 más 30 tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, me va a quedar que menos C2 es igual a menos 600, ¿está bien? Y entonces que C2 es igual a 600. Y si C2 es igual a 600, C1 es igual a menos 600, ¿no? Bien, tenemos la solución al problema. La solución al problema, la pongo en algún huequito por acá, tiene la forma. En verdad era X, ¿no? X de T, ¿no? Y X de T es igual a
Menos 600 más 600 por e a la menos un 20t más 30t. Esta es la solución de nuestro problema. Y anótensela porque tengo que volver a después el problemita, así tenemos que seguir trabajando en esto. Menos 600 más 600 por e a la menos 1,20 sobre t más 30t. Y por más que parezca medio fea, la solución le digo que es una de las más lindas que podemos encontrar en el contexto de la E del segundo orden. Es bastante agradable la estructura de esa solución. Porque los números son redondos, está bastante bien. Y acuérdense de lo que les digo, porque ahora vamos a ir a una parte en donde las números no son tan redondas. Bien. El procedimiento creo que estamos de acuerdo, ¿no? Porque sea que una vez que tengo una solución, usamos las condiciones iniciales, encontramos las constantes y seguimos resolviendo. Puedo sacar aquí. Vuelvo al problema. Acuérdense la solución, tenganla anotada por ahí. Y vuelvo al problemita. Porque la cosa no termina acá. La cosa termina acá. Dice. Bueno, encontramos X, encontramos B, porque una vez que teníamos X, B sale fácil, ¿no? Porque B hay que derivar eso que teníamos ahí. ¿Está bien? Entonces B nos quedaría algo así como, si mal no recuerdo, 30 por e a la menos 1,20 por t más 30. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Derivé, lo anoto de la solución, sería acá, pero hay que borro todo. Me quedó la solución acá por las dudas. Y hacemos la derivada todos juntos. Y todos juntas. La solución que encontramos, x de t era menos 600, 600. Menos 600 más 600 e a la menos un 20t más 30t. Si yo quiero encontrar la velocidad, es la derivada primera de esto, ¿no? Entonces nos va a quedar menos 1 sobre 20, por eso yo decía menos 30 e a la menos 1,20t más 30t. Más 30, perdón. ¿Está? Esa es la velocidad. Bueno, es una velocidad negativa, ¿no? Toda negativa la velocidad. Toda negativa. Toda negativa. Toda negativa. ¿Está bien? Toda negativa. Ah, no, no es toda negativa. No, no es negativa porque tengo el 30 que me manda para arriba, ¿no? Esto me salvó. Este 30 me salvó. Porque arranca toda positiva y recién va a ser negativa cuando este término que está acá, este término sea más grande de 30. Al valor de t que sea más grande de 30. Igual, nos preguntaba eso, pero tiene que ser positiva la velocidad para mí. ¿Por qué me llamó la atención que sea negativa? A ver, ¿cuál sería la reflexión? Según cómo definimos nuestro eje de referencia, nuestra velocidad es positiva. Porque el cuerpo se mueve según ese eje de referencia hasta allá, que nosotros lo definimos que crece para allá, el X. Por eso es importante. El X crece para acá. Crece para acá. Entonces, si yo defino que mi X creciente es para acá, la velocidad tiene que ser positiva. Obviamente hasta un punto en donde pasa algo que no sabemos qué es. Bueno, que tiene que ver un poco con lo que viene ahora o no, qué sé yo. Dice el ítem D. Hallar aproximadamente la longitud de la rampa si se sabe que la velocidad del cuerpo al llegar a la es de 20. Parece una consigna muy alambicada, pero está bien la consigna. Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Nosotros tenemos la función que modeliza, que da la posición de la pelota en cada instante t. Tenemos además su velocidad. Con esa información, uno podría hallar la longitud de la rampa, que la rampa es de una longitud finita porque se choca contra el suelo, vemos en este punto, ¿no? ¿Cómo podríamos hallar la longitud de la rampa con toda esa información? Que sabemos que es finita por el fenómeno que estamos modelizando y por el sentido común. Toda rampa en algún momento llega a su fin. Pero ¿cómo puedo encontrar la longitud de esa rampa? Bien, excelente. Es una pregunta casi muy de matemática 1, pero aparece todo el tiempo en matemática 1 este tipo de razonamiento. Con la derivada, ¿qué le va a pasar a la derivada? Bueno, cuando me dicen que el tiempo es el tiempo final o el tiempo de la rampa, es cuando la pelota chocó el piso, ese tiempo es el que
despejado en la función posición, me va a indicar el largo de la rampa, ¿no? Necesariamente, no me queda otra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, voy a la ecuación de velocidad, que es la derivada primera, entonces, E evaluado en el tiempo de la rampa, tiene que ser igual a 20. ¿Y cómo encuentro ese tiempo de la rampa que me da el largo de la rampa? Bueno, del trabajo que hicimos. Me va a quedar menos 30 acá por E a la menos 1/20 por el tiempo de la rampa, más 30, tiene que ser igual a 20, ¿no? Y de ahí voy a despejar el tiempo de la rampa, y con ese tiempo de la rampa voy a poder encontrar cuán extensa es esa rampa en la función posición. Es así. Entonces, voy acá y me va a quedar que el menos 30 por E a la menos 1/20 tiempo de la rampa es igual a menos 10, ¿no? Entonces acá voy a tener que E a la menos 1/20 tiempo de la rampa es igual a 1/3, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar acá que menos 1/20 tiempo de la rampa es igual al logaritmo natural de 1/3, ¿está bien? Y finalmente, acá el tiempo de la rampa es menos 20 logaritmo natural de 1/3. Pero como ustedes han aprobado matemática 1 en su gran mayoría, es negativo, porque en verdad el logaritmo natural de 1/3 es un número menor que 0. Entonces el número final va a ser positivo. ¿De acuerdo? El tiempo de la rampa, por eso dicen aproximadamente. Cuando dicen aproximadamente, saben que va a haber algún despeje de este tipo. No se asusten. Lo que sí no puede ser es negativo el tiempo de la rampa, y no es negativo. Me va a quedar menos 20 por el logaritmo natural de 1/3. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que ir con ese valor, con el logaritmo de 1/3 menos 20, acá. Y encontrar cuánto es más o menos la extensión de la rampa. Me piden que evalúe la expresión esa x en menos 20 por el logaritmo natural de 1/3. Entonces me va a quedar menos 600 más 600 por E, se van los 20, entonces me queda el logaritmo natural de 1/3 más 30, 20, o sea que me queda un menos acá, E a la, no, perdón, logaritmo natural de 1/3. Y lo podemos dejar ahí, si queremos. Para su tranquilidad, haría la cuenta, porque si ese número no me da positivo, puedo corroborar que está haciendo las cosas bien. Ahora, si el número me da positivo, mucho más no. Me queda entonces menos 600 más 600 por E al logaritmo natural de 1/3 menos 3 medios por logaritmo natural de 1/3. Va a dar positivo porque este número, este de acá, es más grande que 600, negativo, entonces va a estar bien la cosa. Pero les pido por favor que lo corroboren cuando estén en una situación de examen o parcial para que se queden tranquilos y no informen cualquier cosa. Y después la cuenta se puede hacer. Bueno, este sí es bastante más completo, es bastante más práctico, es un enfoque en su contexto de una EDO de segundo orden, un PBI que vincula a una EDO de segundo orden, y está bueno este problemita. Insisto, fui o presenté, y creo que ya con esto estaríamos, dos actividades muy desafiantes desde el punto de vista intelectual en relación a lo que nosotros estamos discutiendo. No es que en la situación de parcial que van a tener ustedes vamos a tomar algo así necesariamente, porque son de los más desafiantes, pero bueno, algún momento de la vida hemos tomado esto. Así que creo que ha sido un buen muestrario de las actividades más difíciles que pueda haber. Después de ahí, todo para abajo es posible, en relación a que las cosas pueden ser más sencillas. Pero, si esto les queda claro, si más o menos pudieron acompañar el razonamiento y entienden por dónde va la historia, yo creo que van a estar bastante bien preparados para cualquier desafío que les propongamos en el parcial. Creo que no tengo más de esto. Ahora déjenme ver. ¿Me queda alguno? Bueno, me queda este que es igual. Este que es igual, que es un paracaidista, está ¿cómo se llama?
está en el taller de problemas, en la guía, digo. Es muy parecido. Este está bueno, pero bueno, todo está bueno en el mundo. Si quieren les muestro este, pero van a ver que este es muy parecido al que estuvimos resolviendo recién. Si quieren lo podemos hacer, este es relativamente corto. ¿Tienen ganas? Este sí puede ser uno bien del parcial. ¿Por qué? Porque fíjense que la EDO que aparece acá es de tipo homogénea. ¿Lo ven? Por lo tanto es más sencillito de lo que estuvimos discutiendo recién. Nos dicen, para estudiar la dinámica de un cuerpo de masa m que oscila con movimiento armónico simple, esto lo tienen que ver, me imagino, si ya no lo vieron lo tendrían que ver. Hasta hace unos años atrás esto se daba, me imagino que se sigue dando. El famoso MAS, o movimiento libre, el movimiento armónico simple, que se sintetiza con la sigla MAS, se acude a las leyes de la física, que es la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, y se obtiene un modelo matemático que se expresa de la siguiente manera. La masa del cuerpo por la derivada segunda más una constante por la función tiene que ser igual a 0. Y x, la función, es la posición del cuerpo respecto a la posición de equilibrio. Y x la constante del resorte propia del resorte que estemos modelando. ¿Está bien? Es una ecuación diferencial muy sencilla, muy parecida a la que vimos antes. ¿Se acuerdan que la que vimos antes era similar pero diferente? Bueno, sea el caso de un cuerpo de 200 gramos de masa, o 0,2 kilos, que pende de un resorte de constante láctica 20. Prescindamos las unidades para el análisis, para no hacernos líos. Se supone que las unidades son consistentes, o sea que puedo prescindir de ellas. Y ese cuerpo oscila armónicamente tal como se muestra en el esquema de ahí debajo. Dice que en el instante t igual a 0, el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la que está indicada acá. Esta. ¿Está bien? Esta sería la posición de equilibrio. Y la velocidad a la que pasa por la posición de equilibrio dice que es igual a 1 metro por segundo. Fíjense que parece que no, pero todo lo que se describe en el encabezado del problema es un PBI. ¿Se dan cuenta? Todo lo que modela la situación del resorte es un PBI. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación diferencial de segundo orden y tengo las dos condiciones iniciales. Si yo quisiese ordenar toda esta información en el PBI, ¿cómo sería? Tengo mi ecuación diferencial, que es 0,2 por x segunda más 20 por x igual a 0, y tengo dos condiciones iniciales. ¿Cuál es la condición inicial? Es decir, la posición del resorte de la masa en el tiempo inicial. ¿Cuánto vale? Está en la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio para nosotros? La definimos como ¿qué? El resorte va a estar haciendo, la masa va a estar haciendo esto, así. Así para arriba y para abajo. Por comodidad y practicidad, para nosotros la posición de equilibrio va a ser 0. ¿Está bien? Para nuestro sistema de referencia. Nosotros la definimos con 0 para simplificar la historia. Eso quiere decir que va a haber momentos en donde el cuerpo tenga una posición negativa cuando vuelve, y va a haber otros momentos donde el cuerpo va a tener una posición positiva cuando va para abajo de la posición de equilibrio, ¿no? ¿Y cuál es la inicial de esta masa atada al resorte? 1, como bien dice acá. Y fíjense que tenemos nuestro PBI bien establecido. Por lo tanto, aclarado ese punto, no hay nada que lo que me pregunten ahora que no pueda contestar razonablemente bien, porque todas las preguntas que me van a hacer ahora están referidas a la resolución de ese PBI, todas. Punto número 1, hallar el PBI, ya está, lo encontramos. Punto número B, ítem B, hallar la ley de la posición en función del tiempo, o sea, me están pidiendo x de t. Que es relativamente sencillo, ¿por qué? Porque es una EDO homogénea de segundo orden. Por lo tanto, con la ecuación característica más las condiciones iniciales, puedo encontrar fácilmente la solución de este problema. La ecuación característica que yo tengo acá, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser 0,2, ¿no? Por r cuadrado más 20, ¿de acuerdo? ¿Está bien? 0,2 por r cuadrado más 20 tiene que ser igual a 0. Para los que detestan las raíces complejas,
les quiero indicar que todo problema de esta característica tiene que ser necesariamente complejo, de raíz compleja, porque la solución que nosotros queremos tiene una función trigonométrica, pero me queda otra. Bueno, pero no me asusta tanto, o no me asusta nada ya, entonces me va a quedar que la raíz doble, las raíces van a ser más menos 20 dividido 0,2, más menos la raíz de menos 10, ¿no? Más menos la raíz de menos 10. Porque me queda menos 20 dividido, bueno, entonces, sí, ¿no? Sí. Menos 20 dividido 0, 20 dividido 0,2 no es 10. ¿No? Sí. Está bien. Entonces, la raíz que me quedo para construir la solución general es esta. 10 veces i. Me quedo con la positiva. Digo bien, no digo bien. Es raíz de 10. Estoy diciendo mal. Es raíz. Claro, 20, por eso me parecía que era 100, gracias. Entonces ahora sí me queda 10i. Algo estaba mal en mi cabeza. Me quedo con 10i, que es la raíz de 100 por i, la positiva. ¿Está bien? Está claro que de las dos me puedo quedar por una sola, porque lo discutíamos la otra vez. Es el método para el caso 3, en donde tengo las dos raíces complejas, la positiva y la negativa, con una me alcanza para encontrar la solución general del problema. Está demostrado, está contado en el libro, está probado, no hace falta que lo justificamos con la prueba. Hace falta tomar la decisión nada más. Entonces la solución general x acá me va a quedar x de t, va a ser c1 por e a la 0t por el seno de 10t más c2 e a la 0t por el coseno de 10t. ¿Está bien? O sea, que pongo el 0 para ponerlo, pero sabemos de dónde viene. Cuando la raíz solamente tiene la parte que multiplica el complejo, va a quedar e a la 0t. Bueno, entonces la solución, la pongo acá más limpia, me va a quedar la solución general, C1 seno de 10t más C2 coseno de 10t. Entonces ahora voy a las condiciones iniciales. En 0 vale 0 esta solución, lo que me piden, digo. Cuando yo evalúo esto en 0, ¿qué va a quedar? X a la 0 va a ser igual a, el seno de 0 vale 0, o sea, me va a quedar C1, perdón, 0 más C2 igual a 0. ¿Está bien? Entonces C2 vale 0. ¿De acuerdo? C2 vale 0. ¿Está bien cómo llega a C2 vale 0? Bien. Y si C2 vale 0, derivo acá, van a ver que C1, no lo voy a hacer ahora, pero deriven, y le va a quedar que aquí en 0, le va a quedar la derivada, ¿qué me queda acá? C1, 10 veces, está bien, 10 veces por C1 coseno de 10t, menos 10 veces C2 seno de 10t. Esto lo evalúo en 0, esto se me va. Entonces me queda que 10 por C1 tiene que ser igual a 1. Esto implica que C1 tiene que ser igual a 1/10. ¿Está bien? ¿Se ve? C1 vale 1/10. Por lo tanto, la solución para nuestro PBI es igual a 1/10 por el seno ¿de quién? De 10t. Está bueno que me quede un solo pedazo trigonométrico me simplifica lo que viene después. 1/10, ¿está bien? Digo bien, ¿no? Sí, digo bien. Digo bien. Bueno, ¿cuál es la...? Bueno, el ítem B está. El ítem C. ¿Cuál es la amplitud del movimiento? Que es decir, la máxima elongación que tiene ese cuerpo en relación al resorte. Cuando yo les dije que está bueno que no haya quedado un solo pedacito trigonométrico es porque va a simplificar mucho ese ítem. Porque si uno observa la función solución, ¿dónde va a estar la amplitud del resorte? ¿Con qué va a coincidir la amplitud máxima del resorte?
con la amplitud de la función trigonométrica, es decir, un décimo de metro, supónganse. Esta va a ser la amplitud máxima, un décimo de metro. Si resolvimos bien el PBI, esa es la amplitud máxima. Si nos hubiese quedado dos funciones trigonométricas, la cosa ahí no es tan sencilla, porque se van combinando los aportes de cada una de las funciones trigonométricas. Por eso yo le decía que cuando queda una sola, es mucho más cristalino el ejercicio. Es mucho más fácil de responder, porque acá la amplitud de la función trigonométrica coincide necesariamente con la amplitud de resorte en función de cómo hemos definido nuestro sistema de referencia. Bueno, el ítem D. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuánto tiempo tarda en dar una oscilación completa? Es decir, ¿cuánto es el tiempo que tarda en ir de un décimo hasta menos un décimo? ¿No? ¿Qué les parece? Ahí está dibujado. Va desde acá va hasta acá. Una oscilación completa sería en verdad todo esto, ¿no? Esto así, todo el periodo. Bueno, lo que está acá pintado. En verdad, una oscilación completa doble sería, ¿no? Bueno, es lo mismo. Como tengo una función trigonométrica solita, el periodo, acuérdense que la frecuencia angular es 10 y el periodo es 2pi sobre la frecuencia angular, ¿no? Entonces va a ser pi sobre 2pi sobre 10, que va a ser pi sobre 5. Pi sobre 5 segundos es lo que es el periodo de esa función que modela el problema. ¿Se dan cuenta? Recuerden eso. El ítem C, el periodo para las funciones trigonométricas tipo es 2pi sobre la frecuencia angular. En este caso 2pi sobre 10, que es entonces pi sobre 5. Bueno, ahora sí, me quedo tranquilo, que un poco es lo que les quería contar. Este sí es un típico problemita, está en la guía, creo, y es un típico problemita de examen parcial, en algún momento lo hemos tomado, y este sí se parece mucho más, si se quiere, en relación a su complejidad, a los que le podemos tomar en el parcial, porque, bueno, porque es homogénea. ¿Está claro? ¿Queda alguna duda? Cerramos el capítulo de ecuaciones diferenciales y nos metemos en otro capítulo que es no el último, el penúltimo tema de la materia, que es campos escalares. Voy a cerrar acá. Vamos por acá. Bueno, campos escalares o funciones de varias variables. En algunos de los conceptos que vamos a discutir en esta unidad van a aparecer algunas cuestiones teóricas que explican mucho de lo que pasaba en ecuaciones diferenciales, pero bueno, en relación a las famosas funciones de varias variables y sobre todo en relación a las ecuaciones en derivadas parciales, que las describimos como diferentes a las ordinarias, pero no teníamos los elementos teóricos para entenderlas en profundidad, claramente. ¿Por qué? Porque todavía no habíamos discutido este nuevo objeto matemático que son los campos escalares. Sin embargo, como vamos a detectar ahora, los campos escalares o funciones de varias variables son un poco los modelos que describen casi todos los fenómenos que a nosotros nos interesan. En todo caso, las funciones de una variable generalmente son simplificaciones de los modelos que a nosotros nos interesan. ¿Por qué? Y porque cuando voy a analizar cualquier aspecto de la naturaleza física que queremos entender, el fenómeno, la respuesta que nosotros estamos observando y estamos tomando nota, rara vez depende de una única variable independiente. Rara vez depende realmente de una única variable independiente. De hecho, cuando uno desde el fenómeno más sencillo, como uno calienta una solución, ¿no? Cuando uno calienta una solución, imagina
que la respuesta que está tomando, es decir, el aumento de temperatura de solución, depende o está estrictamente con el calor que uno le está entregando al sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, si yo voy a calentar agua en una pava, imagino que la temperatura, la variación de temperatura depende con el calor que le estoy entregando al sistema. Sí, es cierto, pero no es la única variable independiente que hace que la temperatura del líquido suba. De hecho, si caliento agua por un lado y caliento otra solución en otra hornalla que no es agua, las temperaturas van a ser diferentes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo calentar agua que calentar una solución fisiológica, por decir algo. La relación entre temperatura y calor no va a ser la misma. Uno podría ir a construir dos modelos a variable independiente y concluir, o podría empezar a tratar de entender por qué no es la misma. ¿Qué otras cosas tiene la solución fisiológica que no tiene el agua que haga que la temperatura responda diferente al calor entregado que en el caso del agua? Bueno, claramente debe haber alguna otra variable dando vuelta, desconocida, oculta, que está definiendo ese problema. Y ese problemita sencillo que yo les comento ahora es un poco una descripción bastante ilustrativa de la cantidad de problemas que van a tener ustedes en sus disciplinas o en sus carreras, en donde la respuesta va a depender de varias variables. Para poder explicar o construir modelos que describan esas situaciones, nosotros debemos discutir qué son los campos escalares. ¿Y qué son los campos escalares? Empecemos con un ejemplo muy sencillo. Si uno tuviese que describir, ¿no?, o ubicar en esta esfera que se supone que representa la Tierra. Terraplanistas, por favor, abstenerse de esta discusión, y en general terraplanistas, abstenerse de cualquier universidad pública, les pido por favor. Este punto que está acá va a depender, si lo quiero ubicar en forma precisa, va a requerir de dos valores, ¿no? Por ejemplo, 30 grados de latitud norte y 45 grados de latitud oeste. Ese punto de acá probablemente tenga una temperatura única. ¿Está bien? Que no va a ser la temperatura de este punto de acá, ni va a ser la temperatura de este punto de acá. Entonces, fíjense que con qué poquito nos damos cuenta de que hay determinados procesos o modelos o fenómenos que uno quiere pensar que va requiriendo de más de una variable, ¿no? De hecho, uno podría medir la temperatura en este punto, 33 grados, y va a estar asociado a dos variables independientes, ¿no? A la latitud y a la longitud. Uno podría desagregar más esa cantidad de variables, pero por ahora con esas dos variables estoy seguro que voy a poder dar una temperatura única en ese punto. Y se dan cuenta, en el punto Q, puedo establecer, para cualquier otro punto de la Tierra, puedo establecer esta relación biunívoca. Pero esta relación biunívoca que estamos estableciendo acá, que si bien tiene su principio filosófico en la relación biunívoca que establecíamos cuando definíamos las funciones de una variable, tiene una diferencia significativa. ¿Cuál es la diferencia significativa? Y bueno, que en este conjunto en donde ubico los elementos del nuevo dominio, esos elementos del dominio no son un número, van a pasar a ser un par ordenado de valores, ¿no? Va a pasar a ser un par ordenado de valores. Es decir, en el dominio de estas nuevas funciones, que puedo generalizarla de la manera que quiera, pero vamos a quedarnos por ahora con este problemita en donde mi dominio va a estar constituido por pares de puntos ordenados. Por pares de puntos ordenados, en este caso de coordenadas X e Y. Cualquiera de estos elementos de la Tierra va a tener asociada una única temperatura, una única imagen. ¿Se dan cuenta? Esa es una nueva función. Claramente es diferente de la que veníamos discutiendo en el primer trimestre, en Matemática 1. ¿Por qué? Porque el dominio de esa función no está en reales, sino que ahora va a estar en el plano cartesiano, es decir, va a estar en R2. En principio, uno podría desplegar la Tierra en un plano, un guiño para los terraplanistas en ese caso, y cada punto de ese plano
va a ser el dominio, o pensado así, lo puedo representar así, va a ser el dominio de esa nueva función de dos variables. Y para cada punto de ese plano, para cada punto de este plano, voy a tener una única temperatura asociada. Por lo tanto, queda definida una función, porque si uno va a la definición de función, ¿qué dice? Para cada elemento de A, un único elemento de B. Fíjense que esa definición que nosotros damos en Matemática 1 sirve perfectamente para describir lo que está pasando acá, porque no me pide qué forma tiene que tener A. Donde uno puede definir un conjunto dominio A, sea de la manera que sea, y puede establecer la asignación una única imagen en B, a ese único elemento en A, ya la solución, ya el conjunto, la terna ordenada queda establecida y tengo una función. La diferencia es que en este nuevo contexto, nuestro conjunto A va a estar en R2. Podría estar en R3, podría estar en R4, podría estar en R5. No importa. Obviamente, a los efectos físicos, nuestros dominios de campo escalar van a estar o bien en R2 o bien en R3, que son problemas de naturaleza interpretable en nuestro mundo físico. Pero obviamente, si uno se va hacia las ramas de la matemática más abstractas, uno va a encontrar con funciones de las variables que quiere. De hecho, la famosa teoría de cuerdas que explica el Big Bang, bueno, que explica toda la historia de cómo se originó el mundo, trabaja con 11 dimensiones, 12 dimensiones, 13 dimensiones. Bueno, esas dimensiones que a priori no tendrían sentido físico son necesarias para poder interpretar lo que está ocurriendo en esos lugares en donde la intuición se nos acaba, ¿no? Y necesitamos construir modelos un poco más sofisticados para poder entender lo que está pasando ahí. Bueno, esos son campos escalares. Este es el caso particular de un campo escalar. De hecho, una función de una variable, si uno extrema esta nueva definición, es un caso particular de un campo escalar, ¿no? Podríamos pensarlo así, en donde el dominio en vez está en R. ¿Está bien? Pero uno podría pensar que las funciones, si uno quisiese agrupar todo este conocimiento en una única definición, diríamos que las funciones escalares, vamos a poner acá. Uy, esperen que me queda. Para ver que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque, bueno, ahí volvemos. Ahí volvemos. Decía, podemos imaginar, es una buena definición, que las funciones de tipo escalares, o campos escalares son funciones que van de Rn a R con n entero, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Y mayor igual que 1. Cuando n vale 1 estoy yendo de R a R, cuando n vale 2 estoy yendo de R2 a R, cuando L va a R3 y así. ¿Está bien? ¿De acuerdo? O sea que la función escalar que vimos en el primer trimestre en verdad es un caso particular del concepto más general de campo escalar. Podríamos ponerlo en ese lugar. Bien. En general, nosotros podemos indicar que el dominio de los campos escalares tiene esa forma, ¿no? Son pares ordenados de X e Y, tal que X es real e Y es real. ¿Se dan cuenta? Y ahí se desacopla el famoso R2, que lo que pretende simplificar o ejemplificar es lo que está discutiendo acá, ¿no? ¿De dónde sale ese R2? Es porque tengo la variable X que se mueve en reales y que tengo la otra variable independiente Y que también se mueve en reales. Por eso tengo dos ejes, dos conjuntos que forman el R2, que son el plano cartesiano. Si no hay ninguna restricción de ningún tipo, el dominio de esta nueva función van a ser todo el plano cartesiano, ¿no? Bueno, entonces vamos a definirlo. Nosotros en particular en Matemática 2 vamos a trabajar con funciones de varias variables, pero en donde el dominio son solamente dos variables. O sea, vamos a estar yendo de R2 a reales. Entonces vamos a definir este caso particular.
Dado un conjunto D que está incluido en R2, está incluido, puede ser igual a R2, pero puede ser menor, una función f de dos variables es una regla o ley que a cada par ordenado del conjunto D le va a asignar un único valor en reales, que llamamos z, que es su imagen, para que diferenciarlo de antes. O sea que en general las variables independientes de estas funciones se van a llamar x e y en general, y la variable dependiente, o la imagen, va a ser z. ¿Está bien? Entonces, para representar pictóricamente lo que está ocurriendo ahí, uno puede tomar cualquier elemento de un D contenido en R2, aplicarle la regla, que generalmente va a ser una ecuación algebraica, y de esa manera va a generar la imagen en el conjunto, en el eje Z. ¿Está bien? Ese es un poco el nuevo esquema de razonamiento. Nuestra variable dependiente, perdón, o nuestra variable imagen, habitualmente la vamos a llamar z y se va a calcular ahora como una f de x, y, porque nuestras dos variables independientes son x e y. ¿Está? Esta es nuestra definición. Avancemos un poco más entonces, ya que tenemos la definición. En general, vamos a seguir usando la misma simbología a las funciones o campos escalares de dos variables. Vamos a ir notando con f, g, h, k. Pero la diferencia con lo que discutíamos antes, para funcionar una variable, es que nuestras variables independientes, repito, van a ser x e y. Y van a estar alojadas en el plano x e y. Y para poder tener el eje de las imágenes, voy a necesitar un eje extra, que es el eje z. ¿Ah? Esta sería la típica notación nueva que vamos a tener que empezar a emplear. Lo que no puede faltar es que a cada elemento de D, fíjense, le tiene que seguir correspondiendo un único elemento del conjunto imagen. Esa es la regla fundamental que hace que una cosa sea función y diferencia esa cosa de esa función de una cosa que no lo es. A cada elemento del dominio le debe corresponder un único elemento en el conjunto imagen. Obviamente, esa de asignación en este nuevo contexto puede ser un poco más vidriosa y más compleja de analizar, pero van a ver que una vez que podamos definir el gráfico de esta nueva función, la cosa no va a ser tan vidriosa, sino que va a ser mucho más sencillo de definir cuando tenemos función o no. Para eso, tenemos que avanzar en algo más. Y algo más tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos encontrar el dominio natural? Acuérdense que por dominio natural, para no complicarnos mucho la vida acá, vamos a definir el mayor dominio donde se puede aplicar la ley, ¿está bien? Donde que primero satisfaga las restricciones algebraicas, y si hay restricciones de contexto, que obviamente también satisfaga las restricciones de contexto, eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora entretengámonos con las restricciones de tipo algebraicas. Dice que encontremos el dominio de esta función, por ejemplo. Esta función que nos dan ahí, nos dicen que ya es un campo escalar de dos variables, ¿no? Porque la función tiene por ley raíz de x más y más 1 sobre x menos 1. Notarán que obviamente en este contexto las leyes pueden empezar a complejizarse todo lo que quieran, porque uno puede jugar de muchas variables y operarlas de la manera que quiera para generar una ecuación matemática algebraica con la complejidad que uno quiera. Ahora, más allá de eso, uno puede detectar rápidamente en dónde se puede aplicar esa ley y en dónde no se puede aplicar esa ley. Para eso, primero tenemos que tener en cuenta que los elementos del dominio de este campo escalar tienen que estar en el plano XY, tienen que estar contenido en el plano XY. Idealmente, puedo aplicarle esa ley a cualquier elemento, cualquier par ordenado contenido en el plano XY, pero ya veo que hay cosas raras ahí, que uno tiene que tener cuidado, sí. Claro, bien, eso es lo que detecta el compañero. Lo que vemos de raro acá son dos cosas, si es que generalmente va a pasar.
Esto es lo que ve primero. O sea que x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Esa es una primera restricción que hay que cumplir. ¿Está bien? No puede el denominador de ese cociente ser 0, porque algebraicamente no tiene sentido. Pero hay otra restricción aparte. ¿Cuál es la otra restricción que debemos satisfacer? Claro, además, la raíz de x más y más 1 tiene que ser mayor o igual, perdón, el argumento x más y más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Fíjense que la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Y porque determinar el dominio de un campo escalar generalmente va a redundar en resolver un sistemita de ecuaciones para las variables x e y. Porque hay dos variables ahora que deben satisfacer condiciones determinadas a la vez, ¿no? Y a partir de ahí se abre un escenario de posibilidad que puede ser más o menos complicado en función de cómo sea el campo. Obviamente, si mi campo era f de x y igual a x por y, acá no hay ningún problema. Porque las variables x y no tienen ningún tipo de restricción algebraica. Cualquier par ordenado de x e y del plano R2 le puedo aplicar esa ley. ¿Se dan cuenta? Acá el dominio de este campo son todo el plano R2 y que habitualmente se simboliza o se representa de esta manera, ¿no? Se pinta todo el plano. Para cualquier elemento de ese plano, para ordenar ese plano, yo puedo aplicar esa ley. Bueno, en este caso no es lo mismo. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, 1 distinto de 0, ¿no? Y x más y más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Que x menos 1 sea distinto de 0 es lo mismo que pedir que los puntos de mi dominio, las abscisas de los puntos del dominio, sean distintas ¿de quién? De 1, ¿no? Eso hace que, lo pueden simbolizar como quieran, en este plano yo tenga que sacar todos los puntos de abscisa igual a 1. Ningún punto de abscisa igual a 1 puede ser parte del dominio de este campo escalar. ¿Está bien? Este procedimiento, esta discusión que estamos teniendo acá va a ser muy frecuente en el contexto de los campos escalares. Siempre, generalmente, la cosa se va a articular en un sistemita de condiciones que tenemos que encontrar cómo representarlas. Y en el fondo del asunto, detectar qué puntos satisfacen el campo y cuáles no. Y el segundo, ¿qué me va a decir? Y en el segundo caso, yo voy a pedir que y tiene que ser mayor o igual que menos 1 menos x. Tengo que buscar los puntos, si uno lo lee, fíjese qué entreverado que es, tengo que buscar los puntos cuyas ordenadas sean mayores que el opuesto de la abscisa restándole 1. Y se va a marear y no tiene mucho sentido. Lo que nosotros conviene, lo que uno hace habitualmente en este esquema de razonamiento es pensar en fronteras. En fronteras. Cuando uno piensa en fronteras o en curvas fronteras, ve lo siguiente. Miren qué interesante. Cuando uno piensa en curvas fronteras, puedo pensar esto como una función de dos variables, ¿no? Esa segunda condición la puedo pensar como una función no de dos variables, como una función de una variable, de y de x. Y puedo representar la curva menos 1 menos x, que la conozco en el plano R2. La curva menos 1 menos x es algo del estilo, cuando x vale menos 1 menos x, cuando x vale 0, vale menos 1, y cuando x vale 1, vale menos 2. Cuando x vale 1, vale menos 2. Sería una cosa así. Cuando x vale menos 1 acá, menos 1 está acá, digo. Cuando está acá, y va a ser así. Perdón. ¿Por qué? No, 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 no. Se me fue. Un segundito. Digo, cuando x vale 0, vale menos 1, y es así. ¿Está bien? ¿Está bien? Esta función que yo dibujo acá es igual a menos 1 menos x. ¿De acuerdo? Es la forma de razonamiento, para mí más práctica, para poder encontrar o representar bien las condiciones del dominio del campo escalar. Encuentro esas curvas fronteras y después defino.
¿Qué es lo que defino? Y acá uno puede leer que la variable y tiene que ser mayor que esa curva. Puede ser medio confuso eso, que la variable y sea mayor que esa curva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pruebo. Sé que esto es una curva frontera. Está dividiendo algo esta curva. Como es mayor o igual, no la hago punteada, porque puede ser la frontera, puede incluir la frontera. El punto que quede en la frontera puede ser parte del dominio. Lo que pasa es que no sé si es este pedazo o este pedazo. Lo que sí sé que esa frontera está dividiendo una porción que va a ser dominio y otra porción que no va a ser dominio. La confusión es, si no estoy muy habituado al manejo de inecuaciones y me mareo un poco, no importa, es muy sencillo cómo puedo determinar cuál de las dos es. Puedo tomar este punto, por ejemplo. Puedo tomar este punto. Y me pregunto, ¿el punto 0,0 satisface la ecuación del campo? ¿La satisface? Y sí, puedo hacer raíz de 1 dividido menos 1. Lo puedo hacer perfectamente. Por lo tanto, no hay nada más que discutir. Y esta era la porción que es dominio del campo escalar. Sacando, obviamente, el menos 1. ¿Se dan cuenta cómo es el razonamiento? Si me quedo intranquilo, pruebo. El menos 10 menos 10. Este punto, menos 10 menos 10. ¿Satisface la ecuación del campo? No, no la satisface porque va a quedar raíz de un número negativo. Ya está. Pero no había falta hacerlo. De hecho, no haría falta hacer nada si uno maneja bien la relación esta, en donde sé que la variable tiene que ser, pero no importa. Podemos no manejar bien esa relación de una ecuación y puedo hacer una prueba muy sencillita para definir cuál es la porción de R2 que es pasible de ser aplicada a la ley. Recapitulemos el razonamiento. Tenemos una ecuación matemática que es la ley del campo escalar. Si la ecuación matemática tiene restricción algebraica, tengo que detectar esa restricción algebraica y traducirla en un sistemita de ecuaciones o de inecuaciones, porque en verdad es un sistemita de inecuaciones, ¿de acuerdo? Y luego tengo que resolver el sistemita de inecuaciones. ¿Cuál es la manera más práctica para mí de resolver y entender el sistemita de inecuaciones? Pensando en las fronteras. En el caso que tengo una inecuación que tiene las dos variables explícitas, pongo a una en función de la otra y después defino cuál porción del campo es y cuál no es. ¿Está bien? Bueno, si está bien, a ver si nos quedamos tranquilos porque después me parece que viene otra cosa. Déjame ver. Sí. Vamos a hacer otro diferente, a ver si nos sale. No complicamos tanto la vida. Podemos hacer algo así como... Supónganse que tenemos un campo, ahora llamemos G, que es algo así como... Ese es el campo. La ley es la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de ese campo escalar? ¿Cuál es la restricción de tipo algebraica? Aparente, supuestamente que hay. ¿Qué les parece? ¿Es una restricción algebraica? ¿Puede ser negativo el argumento de esa raíz? Sí. No hay restricción algebraica. Entonces, el dominio de este campo escalar, ¿cómo va a ser? ¿El dominio de G cuál va a ser? Es R2, ¿no? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Cualquier par ordenado de R2, yo puedo aplicarle esa transformación que propone ahí la ley. ¿Está bien? Bueno, vamos con otro. H de xy es el logaritmo natural de x menos 2 al cuadrado de x menos al cuadrado. No, de x menos 2.
Esperen, porque si no, parece que no fue un campo escalar. Es un campo escalar, pero no importa. Más i. Es un campo escalar igual, pero no vamos a meternos todavía con esas complejidades. Es el, bueno, logaritmo natural de x menos 2 más i. Todo obviamente eso es argumento del logaritmo natural, ¿no? ¿Hay alguna restricción de tipo algebraica? Y si ahora sí, porque si x menos 2 más i es menor a 0, el logaritmo natural no sé, inviable desde el punto de vista algebraico, ¿no? Entonces, la restricción algebraica que tengo acá, que va a devenir en la condición que me va a permitir encontrar la porción del dominio, ¿cómo la puedo traducir? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que pedir? Que x menos 2 más i tiene que ser mayor a 0. Ahí está. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, lo pienso otra vez en términos de curva frontera. ¿Qué pienso? Que y depende de x, hago la curva frontera y después defino qué porción es. ¿Está bien? Es un razonamiento que es bastante mecanizable. Para definir la curva frontera, ¿qué me va a quedar? Esto implica que y tiene que ser mayor que ¿quién? Que 2 menos x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que y tiene que ser mayor que 2 menos x. Entonces, la curva frontera, ¿cuál va a ser? Igual a 2 menos x. Esa va a ser la curva frontera. Y después defino cuál de las dos porciones es. Entonces, cuando voy a representar 2 menos x, va a ser algo así como paso por el 2 y cuando vale 2, vale 0, ¿no? Esta es la curva frontera. Que no va a estar incluida en este caso, ¿no? Porque tiene que ser mayor, o sea, que no va a estar incluida, está punteadita. No va a estar incluida, porque cualquier punto que quede en esa curva no puede ser procesado según la ley del campo. Ahora, ¿cuál de los dos es? Hago el mismo análisis que hice antes. Tomo el más fácil. Tomo el punto 0,0 y veo si el punto 0,0 satisface la ley. ¿El punto 0,0 satisface la ley? No. Por lo tanto, el dominio de este campo es este. Todos los puntos que están acá pueden ser transformados según la ley que propone el campo. ¿De acuerdo? Y hay obviamente un degradé de posibilidades que después van a hacer en la práctica, sí. Mayor, sí. Cuando es mayor, pone la ley en línea de puntos. Exactamente, porque la frontera está incluida en la ley. Puede procesarse según la ley. Bueno, digo, son 2 o 3 ejemplitos que hemos discutido. Obviamente, buena parte de las primeras problemitas de tarea bola va a ser encontrar dominio en situaciones más inhóspitas, si se quieren, pero con la lógica es similar. Después en tarea aula les van a presentar otras alternativas para pensarlo, pero para mí la más práctica es pensarlo de esta manera. Si les sirve, mejor. Y si no, encontrar una forma más práctica para poder procesarlo. Bueno, otro conjunto que hay que definir apropiadamente, que todavía lo estamos bordeando, pero hay que definirlo con mayor precisión, es el conjunto imagen del campo escalar. Obviamente se va a comportar muy parecido, y en este caso va a ser igual, al conjunto imagen de las funciones de una variable. ¿Por qué? Porque es igual. Acuérdense que el conjunto imagen de la función de una variable, ¿dónde queda contenido? En los reales. Y acá el conjunto imagen de los campos escalares también queda contenido en los reales. Y tiene la misma definición que el conjunto imagen de las funciones de una variable. Es decir, es el codominio más grande posible. Perdón, es el codominio más chico posible sería. Al revés. El codominio más chico posible. Es decir, el conjunto que incluye exactamente a todas las imágenes y solamente las imágenes que produce el campo escalar. Si vemos el ejemplo del logaritmo natural de x menos 2 más i, el codominio de ese campo escalar son los reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El codominio de ese campo escalar son reales. Ahora, el dominio de ese campo escalar, perdón, la imagen del campo escalar, logaritmo de x menos 2 más i, ¿cuáles son? ¿Cuál es? La imagen. Los reales positivos con el 0, porque puede tomar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Sí, es igual. Nos queda, por último, del día de hoy,
definir si el conjunto, que es una gran novedad en este escenario, que es el conjunto gráfico de la función. Porque ahí no tenemos mucha idea de cómo es el gráfico de la función. Sabemos que para la función de una variable, el gráfico de la función es una curva plana. Ahora, para los campos escalares de dos variables, el conjunto gráfico de la función, ¿qué será? ¿Qué les parece que será? Después lo retomamos eso. ¿Qué les parece que será? Sabemos que en forma análoga en relación a la función de una variable, el gráfico, ¿se acuerdan que en el conjunto gráfico de una función para una variable, el gráfico iban a ser los puntos que estaban en el plano, la curva plana tal que la variable x de este punto pertenezca al dominio y la variable y pertenece al conjunto imagen? Ahora, si uno por analogía quiere construir un conjunto similar a este, vamos a toparnos con esta nueva situación. No van a ser los puntos que están en el plano, porque ahora el gráfico de la función tiene tres variables. Son los x e y que están en el dominio y la variable z que está en el eje de las imágenes. Entonces va a ser puntos que están en el espacio. Primera gran diferencia. El conjunto gráfico de la función para los campos escalares, los puntos son de tres coordenadas. Son los x e y que están en el dominio, además de la coordenada z que está en otro eje. Si yo junto los tres ejes, genero el espacio UR3. Por lo tanto, los puntos del gráfico de la función van a estar en R3. ¿Y qué condiciones van a satisfacer estos puntos? Bueno, los puntos x e y, la primera y segunda coordenada del punto van a estar en la porción del dominio del campo escalar, y la tercera coordenada va a estar en otro eje, que va a ser el eje de las imágenes. Obviamente, ya nos dimos cuenta que el gráfico de la función va a estar por acá, ¿no? Va a estar en algún lugar por acá, en el espacio. Porque si va a estar formado por tres coordenadas los puntos los tengo que representar en el espacio, en R3. Ahora, ¿cómo lo represento? Y en definitiva, ¿qué forma tiene ese gráfico? La pregunta del millón es, ¿qué va a ser? ¿Va a ser una curva en R3? ¿Va a ser una superficie? ¿Va a ser un sólido? ¿Cómo va a ser el gráfico de esa nueva función? ¿Qué les parece? ¿Por qué apostarían? ¿Va a ser una curva? ¿Va a ser una superficie? ¿Va a ser un sólido? Tiene la pinta de ser una superficie. De hecho, yo no sé, en matemática 1 deberían haber llegado. Cuando discutían planos, por ejemplo, ¿vieron planos? Claro, fíjense que los planos tenían una estructura de este tipo. La ecuación general, ¿no? AZ más B por I más C por X más D igual a 0, ¿no? ¿Se acuerdan? AZ más B por I más C por X más D igual a 0. Si reacomodamos un poco esa historia, ¿no nos quedaría así? ¿No nos quedaría algo así como Z es igual a menos D menos X menos BI dividido A? Y al reacomodar eso de esa manera, ¿no me queda la variable Z en función de las variables X e Y? ¿Y no es otra forma de representar un plano? ¿Y el plano no es la superficie más sencillita? ¿No? Por lo tanto, eso que yo estoy ahí, ¿no es un campo escalar de dos variables, eso que anoté ahí? Por lo tanto, si el plano, en vez de verlo como una figura geométrica, lo pienso como una función, el plano, ¿no es una representación gráfica posible para un campo escalar de dos variables? Sí. ¿Es la única? No. No es la única superficie posible para un campo escalar de dos variables. Porque si a este mismo plano, a este término X, lo elevo al cuadrado, ya deja de ser un plano. Ahora, sigue siendo un campo escalar de dos variables. ¿El gráfico que le corresponde deja de ser una superficie? Es la misma pregunta que debería hacerme. ¿La parábola deja de ser una curva plana? No, ¿no? La parábola sigue siendo una curva plana. Deja de ser una línea recta. De la misma manera, si yo a ese término X lo elevo al cuadrado, la superficie que le corresponde a ese campo plano deja de ser un plano, pero no deja de ser una superficie.
sigue siendo una superficie. ¿Qué tipo de superficie es? No sé por ahora, pero sigue siendo una superficie. En general, el razonamiento es similar que el que hacíamos con las curvas. Cuando uno ve esto, cuando la ley del campo tiene esta forma, 8 menos 2x menos 4y, es decir, las variables independientes están multiplicadas solamente por números, esto es como si fuese una recta, ¿no? Es lo que se conoce como un campo escalar lineal, ¿no? Y la representación gráfica del campo escalar lineal es un plano. Ahora, a diferencia, o en la misma lógica de pensamiento que tiene que ver con las funciones de una variable, ¿qué es lo que podríamos, con qué poquito podríamos complicar esto? Y bueno, le vemos al cuadrado de la x, o le vemos al cuadrado de la y. La superficie ahí va a pasar a ser una superficie cuádrica, que tiene una analogía, una remembranza con la parábola, pero obviamente no alcanza eso, porque en verdad acá tengo una superficie. Vamos a ver cómo son las superficies cuádricas, y de hecho, esto lo vamos a retomar el lunes, las superficies cuádricas son algo de este estilo. ¿Está bien? Y los ejemplos que hay de las superficies cuádricas, a ver si está acá, son estas. Los elipsoides, los paraboloides, los conos, los hiperboloides, el famoso paraboloide hiperbólico o silla de montar. Serían el análogo, estas superficies son el análogo a las parábolas para la función de una variable. Lo que pasa es que observen, como tengo varios términos que puedo elevar al cuadrado, la cosa ahí se empieza a complicar. En términos de posibilidades, no tengo una única forma para... Tengo varias formas cuádricas. Bueno, más o menos esto es lo que hay que manejar con las de los planos, y hasta ahí va a quedar nuestro manejo gráfico de los campos escalares, porque esto se puede complicar como uno quiera. Porque si además a esta estructura le aplico un logaritmo natural, o le aplico un seno, un coseno, se imaginarán que la cosa puede llegar a ser indescifrable. La idea es que nosotros podamos con comodidad manejar las más sencillitas y sus representaciones gráficas. Y a las otras, que son horribles, no digo poder hacer el gráfico, pero sí poder determinar su dominio de aplicación, que eso lo vamos a poder hacer siempre, porque eso va a tener que ver con la restricción algebraica que proponga la ley. Bueno, nosotros el lunes vamos a retomar desde acá. Bien, seguimos el lunes, chicos, chicas. Hasta luego. Adiós. Sí, este viernes sí, a la 1:30 en la cátedra. Ay, pero hay paro de colectivo el viernes. ¿Puede viernes? Ah, claro. Sí, entonces si hay paro no. No, está bien, me había confundido los días. Está bien.